Buenas, buenas. Y bienvenidos a este espacio donde lo perfecto no tiene lugar. Donde no hay filtro ni libreto, solo verdad. Yo soy Ediluz y esto que estás escuchando no solamente es un podcast, sino una necesidad, una urgencia de decir, de soltar y de mostrarme sin miedo. Porque callarme ya no es una opción. Lo que sale se dice nació después de muchas versiones de mí. Después de sentirme fuerte, también rota, y después de recorrer caminos que no entendía y vivir cambios que me movieron al piso. Este espacio es mío, pero también puede ser tuyo. Aquí hablamos de lo que atraviesa, lo que pesa, lo que vibra, y si alguna parte de ti resuena conmigo, entonces ya estamos conectadas. Hoy no vengo a darte respuestas, vengo a hablarte desde el corazón, porque lo que sale se dice. Quiero empezar contando un momento, una historia que viví hace poco. Estaba en una reunión con unos emprendedores, con unos buenos amigos, y comenzamos con una dinámica en la que uno de estos compañeros nos dijo, ok, empecemos con una dinámica para soltar un poco las energías y estar conectados con la reunión. Y la dinámica fue, cierren los ojos y trasládense a un momento de la infancia. Recuerden si quizás tenían algún objeto valioso o algo lo primero que se les venga a la mente. Y en ese momento, yo inmediatamente me pude trasladar cuando tenía 6, 7 años y recordé que me encantaba hacer manualidades. Me gustaba hacer cualquier cosa, la verdad. Y recordé en específico que hice un micrófono. Hoy, para este podcast, me he tomado la libertad de recrear este micrófono y me parece súper cómico y la verdad me da bastante sentimiento porque yo actuaba como si fuera a ser periodista y dar las noticias y estar siempre ante la cámara. Eh, También me pareció particularmente lindo el poder recrear este micrófono y recordar que me gustaba un montón hacer manualidades y simplemente eso se perdió con el tiempo. En ese momento yo estaba súper segura de que quería salir en la tele, dar noticias, pero también recuerdo que en el colegio era súper tímida. Las exposiciones me aterraban y obviamente el bullying no ayudaba mucho. A veces era que si era muy flaca, era muy alta, era muy algo. Pero cada vez que quería hablar, de alguna manera alguien me silenciaba. Y así aprendí a guardarme. Tenía amigas, sí, pero hasta a nosotras, a nuestro grupo de amigas, nos llamaban el club de las feas, o el club de Betty la fea, básicamente. Y me parece hasta irónico o lo recuerdo con ternura porque sí podemos llegar a ser malos cuando somos pequeños, malos con el resto y malos con nosotros mismos. Y bueno, como toda adolescente intensa, como toda adolescencia intensa, también he pasado momentos que me sentía súper dark. Yo creo que muchos se van a sentir identificados conmigo, la mayoría, de que cada uno hemos tenido una temporada en la que nos encantaba el rock y el metal y siempre estábamos en esta onda oscura, por así decirlo. Empecé a tocar guitarra, a ponerme ropa como que súper oscura y en ese momento estaba inmersa en esa oscuridad, como que en ese espacio donde me sentía segura y no hacía falta hablar. Pero aún ahí buscaba una forma de expresarme. Toqué guitarra, intenté cantar. Soñé hasta incluso con tener una banda. Me acuerdo haber hecho un casting para ser la vocalista de una banda de heavy metal y nada que ver. Obviamente mi inglés era pésimo y no, eso no ayudaba mucho en la audición. Obviamente no quedé. Después, a medida que fui creciendo, en la universidad viví otra etapa, fue otra exploración. Empecé a estudiar diseño gráfico y me encantaba la programación.
igual era como que súper geek, me encantaba estar en la computadora, jugar videojuegos, conectarme incluso con amigos y con personas de otras partes del mundo. Y siempre ese deseo profundo de comunicarme, de que alguien escuchara lo que tenía dentro, siempre estaba en mí. Hoy entiendo algo que no veía antes, y es que siempre quise hablar, siempre. Solo que cada intento que venía, y cada manera en la que intentaba expresarme, alguien me intentaba silenciar, y solo un intento más venía con otra herida. Una mirada, una burla, un mejor quédate callada. Y si se te han acumulado cosas y estas cosas obviamente te pesan, te duelen, te hacen sentir que no tienes voz, hasta que un día algo puede cambiar. A los 20, a los 20 años comencé el modelaje y justamente estaba en esta transición de terminar la universidad. Y para mí fue una nueva forma de hablar. ¿Por qué? Porque estaba inmersa en esta oscuridad en la que básicamente nadie me veía, y empecé a notar que podía ser otro mundo en el que me podía expresar de otra manera. Obviamente no con palabras, sino con el cuerpo, con la mirada, con la presencia. Era como decir, aquí estoy, veme, existo. Y obviamente comparo a como era antes, y la que había sido tímida, la que encontró una manera de expresarse caminando y actuando frente a la cámara, encontró otra manera y otro tipo de lenguaje para que le pudieran ver y para que le pudieran escuchar. Era otra forma de gritar, aquí estoy, veme, ya no me escondo. Y todavía en ese momento habían cosas que aún así no me animaba a decir. Todavía me dolía mirar hacia atrás. Y obviamente con el modelaje recuperé algo de confianza, pero me ayudó a expresarme. Me ayudó a habitar mi cuerpo desde otro lugar, pero claro, en ese mundo que tiene su lado cruel, es súper exigente, súper superficial, y está lleno de estándares que parecen decirte a diario, así como eres, no basta. Lo que por un lado me impulsaba, por otro lado me desgastaba y me llenaba de inseguridades físicas, sociales y hasta económicas. Y cada día era una lucha silenciosa entre esto no me gusta y esto me está haciendo daño. A eso súmale la presión de tener que tomar decisiones correctas todo el tiempo, de no fallar, de avanzar, porque siempre he sido una mujer súper ambiciosa, siempre he querido más, y a medida que iba creciendo solamente quería tener más impacto y que todo lo que yo hiciera obviamente tuviera sentido. Me llegó un punto donde ya no me veía en el modelaje, no me proyectaba, y hasta incluso me frustraba un montón en el que iban pasando los años y yo solamente iba creciendo, y definitivamente el modelaje es una profesión que tiene un tiempo de caducidad. Ya no contratan a modelos que pasen de los 23 o 24 años porque estás vieja, básicamente. Y obviamente el modelaje dejó de ser un motor y se volvió una repetición. La edad obviamente empezó a pesar, y como si el tiempo decidiera cuándo era el momento de hacerme a un lado. Justo cuando sentí que me estaba quedando sin caminos, apareció el movimiento. Y les voy a explicar un poco cómo y de qué manera apareció. Em, yo estaba pasando por un momento difícil, tanto sentimental, emocional, económico, y obviamente en ese momento tenía una pareja, y tuve la casualidad de que en ese momento me presentaron a la persona correcta en el momento correcto. Y justo ahí, cuando no la estaba buscando, cuando alguien me dio la oportunidad de que quieres aprender, y dije, ok, no pierdo nada, voy a comenzar esto. Y con los años fui probando, buscando dentro de mí misma
en qué era, o sea, en qué parte del deporte yo podía ser buena. Lo daba todo, me movía, estudiaba, observaba, y a ratos era buenísima lidiando hasta incluso con grupos grandes. Colocaba buena música, con energía, y me gusta mucho recordar esto porque me conecto un montón con la música. Yo considero que soy una persona súper melómana y para mí es súper importante el poder sentir ese momento, cómo está la música, cómo está la energía de la clase. Y he llegado a unos momentos en el que literal tengo la piel de gallina. Obviamente, por dentro, a pesar de que me estaba gustando dar clases y sabía que con más práctica podía mejorar, por otro, en otro momento me sentía totalmente perdida. Cada día era una tormenta emocional y aunque fuera y parecía fuerte, por dentro me estaba cayendo. Estaba intentando ayudar a mi familia, a sostenerme a mí misma con lo justo. Y me encontraba en situaciones donde sentía que me pisaban una y otra vez, que me apagaban, que me hacían dudar de absolutamente todo lo que yo hacía. ¿Cómo? Me hacía esta pregunta, ¿no? Como, ¿cómo iba yo a motivar a otros si ni siquiera podía motivarme a mí? Pero ahí estaba, con una y dos y 1500 clases y clases llenas y música alta, y en el medio de todo esto veía la sonrisa de un alumno que me miraba y al final hasta podía decirme con gratitud, oye, gracias por esta clase. Y eso era lo que me sostenía en ese momento. Sin darme cuenta, me sostenía. También estaba mi familia diciéndome cada día y mi familia hasta el sol de hoy son personas que me dicen, estamos orgullosos de ti. Amigos me paran en seco y me preguntan, oye, ¿tú sí sabes lo que estás logrando? Y saben que yo no sabía. Yo no lo sentía y sentía que hasta incluso había demasiado de todo. Hasta que un día básicamente exploté, me agoté, me dolió que no me respetaran, me dolió que no me escucharan y me dolió que no quisieran que hablara. Y ahí lo entendí. Entendí que tenía que hacer. Hablar ya no era una opción, era una urgencia. Recuerdo que muchas veces, apenas me conocían, la gente me percibía como una mujer dura, seria. Incluso una vez me dijeron, pareces inalcanzable, no dejas que nadie entre a tu vida. Y yo solo pensaba en ese momento si supieran que esta fuerza viene de tener que sostenerme sola, que por muchos años tuve que secarme las lágrimas y seguir, que sobreviví, me reinventé y me reconstruí. Que no es que no quisiera dejarme ver, es que tuve que aprender a protegerme. Y aún así, siempre que discuto, ya sea con una amiga, con un amigo o con una pareja, siempre algo realmente me toca. Yo lloro. Yo no recuerdo la última vez que pude tener una discusión o una conversación fuerte en la que al menos no se me suelte una lágrima. Y no sé ustedes, pero yo soy así. Y, y porque cuando no te han escuchado por tanto tiempo, cuando has tenido que pelear por cada palabra que sale de tu pecho, te duele que te malinterpreten, te duele que por fin estás sacando con todo tu ser y que no sea recibido y que no sea entendido. Por eso hoy hablo como hablo, con fuerza, con intensidad y con el corazón en la garganta, porque hablar también se aprende y callar por años también te deja cicatrices. Y ojo, obviamente esto vendrá en otro episodio porque sí, emigré sola y ya hablaremos de lo que significó para mí, pero por ahora yo solo quiero decir algo, qué dura es la vida. Yo me he puesto, yo me he puesto a reflexionar y quizás eh,
quizás no esté exagerando, pero de verdad que dura es la vida, que dura es crecer, que duro darse cuenta, y reflexiono esto, en el que cuando éramos pequeños lo teníamos todo. Teníamos a una mamá que estaba pendiente de nosotros, o un papá que estaba pendiente de nosotros, no nos faltaba comida. Ellos hacían hasta lo imposible porque nosotros tuviéramos techo, tuviéramos educación, y nosotros solamente nos preocupábamos en llegar a la casa, hacer los deberes y ya. Y quizás algunos me vean hoy y piensen, tuve suerte, seguro de ley tiene un ángel de la guarda, pero no. Yo tuve que aguantar, tuve que sobrevivir incómoda, tuve que llorar y bancarme situaciones que me rompían para estar hoy acá con este micrófono siendo yo. Así que, como soy, yo soy torpe, imperfecta, mal hablada, muchísimo, y a veces sin un vocabulario técnico, inventándome palabras, con una educación que no fue de lujo, pero con valores y un carácter heredados de una familia que me enseñó lo más importante: decir la verdad, tener palabra y nunca dejar de sentir. Con este podcast, yo no busco ser perfecta, solamente busco ser real. Y el deporte no solamente fue una salida, sino fue mi entrada a algo completamente distinto. A conectar conmigo desde la fuerza, desde el cuerpo, desde la salud. Ya no era mostrarme, ya era sentirme, y ya no era gustar a los demás, era sostenerme. Y en ese momento, sin tenerlo del todo claro, comenzó otro viaje, uno más profundo, uno que me traería hasta este micrófono. Hoy miro hacia atrás y veo algo claro, y es que siempre estuve buscando mi voz. A veces la encontré en la actuación, otras en la música, en el modelaje, pero nunca se sintió del todo mío. Y si estás acá escuchándome, entonces te abrazo, porque sé que algo de todo lo que estás escuchando también te toca a ti también. Quiero como que entrar en una especie de reflexión, si es que obviamente la quieres tomar, y es que cuando somos niñas o niños y nos trasladamos a este recuerdo y revivimos momentos como les conté al principio, realmente hay que apreciar a ese niño, que muchas veces lo tenemos olvidados. No lo hagamos a un lado, más bien tenemos que cuidarlo, que le demos la importancia que tiene el poder hablar y decir cómo nos sentimos. Porque aunque creamos que ya no está, y aunque pensemos que somos adultos, hechos y derechos, esa parte de nosotros sigue viva. Siente, duele y necesita expresarse. Sí, la sociedad, las relaciones, las experiencias nos han venido callando, pero también es nuestra responsabilidad. También tenemos que hacernos cargo de todo eso que preferimos callarnos y que a veces ni siquiera sabemos por qué. A veces es miedo, es terror, es la sensación de que ya no queremos intentar más. Y créanme que muchas veces yo pensaba así, que ya, o sea, me rindo, ya no quiero hacer más nada. Y con esto hago un paréntesis en que muchas veces llegaba demasiado desanimada en casa. Me despertaba sin ganas de absolutamente nada y me acostaba de la misma manera y estaba todos los días llorando. Pero cuando salía de mi casa, iba a dar clases o me iba a ver con unas amigas o lo que fuera, siempre estaba con una sonrisa. Pero hoy, después de esa reunión que de verdad me movió hasta con esa simple pregunta sobre un objeto de la infancia, entendí que mi micrófono sigue siendo mi herramienta, sigue siendo mi juguete preciado, ese juguete que hacía y construía desde niña y lo actuaba, sigue siendo algo que hoy me acompaña, aunque jamás me lo imaginé así. Es el mismo micrófono con el que llevo 7 años dando clases. En el canal que uso para motivar, es el canal que utilizo para motivar, para conectar, para darle energía a otros, incluso cuando yo misma no estoy con energía. Y ahora también es esto, es este podcast, es esta forma de hablar con ustedes, esta forma de hablar conmigo. Y qué rico es poder hablar de nuevo contigo mismo también. Aunque no lo crean, todavía
sigo en shock con muchísimas cosas. Todavía no me la creo. Lo que estoy haciendo particularmente, siento que de alguna manera todo se está alineando, pero que poco a poco voy encontrando eso que vine a hacer a la vida. Y eso particularmente se siente muy mágico. Y no, la vida no se vuelve fácil por eso, pero hoy sí quiero invitarte a que te tomes 5 minutos, que bajes las pulsaciones, que cierres los ojos y te traslades a ese momento donde fuiste niño y que recuerdes cuál era ese objeto preciado. ¿Lo sigues cuidando? ¿Lo sigues valorando? ¿Sigue estando contigo? Y si no tenías el objeto, entonces mírate a ti, porque tú también eres tu mayor tesoro. Y si no te cuidas, si no te respetas, si no te escuchas, nadie lo va a hacer por ti. Y sí, la adultez se vuelve dura. Y yo no soy una persona tan grande como para decir que lo he vivido todo, pero a mi corta edad siento que ya he peleado muchas batallas. Y que a pesar de eso, estoy muy agradecida. Porque hoy tengo salud, tengo micrófono, tengo una voz y tengo un corazón y un espacio que me negué por muchos años. Y te pido por Dios que no te lo niegues a ti. Yo, para, para ser súper sincera, yo estaba y estoy súper nerviosa en grabar mi primer podcast. Es una locura el intentar no solo entrar en un papel de aconsejar a otras personas, porque al final del día, una de las cosas que yo siempre digo es, cada persona está pasando por una batalla y es muy difícil que tú puedas entender a otra persona si es que tú no estás pasando por lo mismo. Pero una de las cosas que he aprendido durante todo este tiempo, que me ha ayudado a crecer, que me ha ayudado a madurar y que todavía me falta un montón por aprender y por madurar, es que por más caótico que sea tu día, tu trabajo, tu vida, tú también tienes que poder aprender a darle una pausa a esos 5 minutos que te dije hace rato, que cerraras los ojos y te detengas. Tienes que hacerlo, porque cuando te vengas a dar cuenta, la vida pasó en, o sea, en un parpadeo y simplemente no disfrutaste lo que está a tu alrededor. Y yo ahorita me siento en una etapa en la que simplemente quiero hablar, quiero decir cómo me siento. Y muchas personas les da miedo decir cómo se sienten. Y el típico comentario te va a llegar es, ve al psicólogo, eh, escribe un journal y levántate todos los días a escribir cómo empezó tu día. Y yo les voy a confesar algo, yo llevo en terapia al menos unos 2 o 3 años. He probado absolutamente todo y me metí en esta dinámica, ¿no? En esta moda de que todo el mundo se despierta y escribe en su cuaderno y es muy agradecido y con las energías y con todo, pero tú tienes que también encontrar la rutina que se adapte a tu estilo de vida, algo que sea sostenible con el tiempo y que simplemente seas tú, puedas seguir siendo tú sin necesidad de mantener una moda que al final del día sí, a algunos les servirá, a otros no, a mí no me sirvió y te puedo dar una lista de todo lo que intenté. Intenté llenar ese cuaderno y levantarme 10 minutos antes de dar clases para escribir cómo amanecí. Intenté despertarme con música relajante y, o sea, todo. Lo intenté todo y simplemente nada me gustaba y nada podía sostener más de una semana. Con esto, uf, yo siento que escuchando a otras personas podemos también sanar lo que estemos viviendo en ese momento. Te digo, no estás solo, no estás sola. Esto es un espacio que para mí se siente seguro por más nerviosa que esté de ser vulnerable y no hay que tenerle miedo a la vulnerabilidad. Como comencé este podcast hablando de que mi herramienta
sigue siendo un micrófono que quizás para mucho es cualquier cosa, pero hasta que yo no hice esta reflexión, no me di cuenta del valor que tiene para mí el día de hoy esto. Así que solamente me queda agradecerte por seguir allí, por seguir escuchando y sobre todo escuchar sin juicio, por abrir tu espacio interno a mi voz, porque esto apenas comienza y lo que viene es aún más honesto, más profundo, más real. Y si algo de lo que escuchaste hoy te movió, compártelo. Porque a veces escuchar que otra persona siente lo que tú no sabes cómo decir, también puede ser medicina. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, no te calles lo que te habita. Porque sí, lo que sale se dice.